Y al final, después de una historia que te invito a que veas porque creo que es un gran camino hacia la autenticidad, ella dice una frase que así como la de cómo me gustan los huevos, me impactó un montón y es: esta es mi Agnieta. Es decir, ella llega a una versión de sí misma que es completamente coherente con los anhelos, con lo que le ilusiona, con lo que le mueve el alma, con lo que la invita a bailar. Esa declaración de soberanía sobre sí misma, sobre quién es, cuál es esa versión que antes de satisfacer a los demás me satisface a mí. Ahí estamos siendo auténticas. Esa es la verdadera capacidad de ser auténticas, esa soberanía sobre nosotras, sobre quién elijo ser, más allá de lo que se espera de mí, de lo que se busca de mí o cualquiera de mis roles. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Una vez más, bienvenidas a este espacio Mujer Consciente. Hoy traigo un tema que no solamente ha sido muy importante en mi camino personal y como líder, sino también que es reiterativo en las conversaciones que tengo con muchas mujeres ejecutivas, esa búsqueda de la autenticidad. Y cuando busco qué significa ser auténtico, siempre te dicen ser coherente. Coherente entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que digo y entre lo que hago. Y eso digamos que es una definición muy válida y suena muy fácil, pero si es tan simple, ¿por qué nos cuesta tanto ser auténticas? Y yo creo que la autenticidad está muy ligado a ese primer factor de liderazgo del que les he hablado repetidamente en este espacio, y es el autoconocimiento y la conciencia. No hay manera de que yo pueda ejercer mi liderazgo desde un lugar auténtico si no me conozco, si no soy consciente de eso que siento, de eso que pienso, de esas elecciones que estoy haciendo. Cuando yo hablo de liderazgo consciente, me refiero a esa capacidad de observarnos, a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de ser conscientes de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo. Y entonces creo que la pregunta base en esa búsqueda de la autenticidad es: ¿quién soy? ¿Y quién soy? Parece una pregunta muy filosófica, una pregunta difícil de contestar: ¿quién soy? Y que va cambiando con el tiempo, porque al final, ¿quién soy? Cuando tengo 20 años es una respuesta. ¿Quién soy? A medida de que voy creciendo y tengo otras búsquedas y me enfoco en mi carrera profesional es otra. ¿Quién soy? Cuando tengo familia es otra. ¿Quién soy? Pero en realidad es una pregunta que casi que cambia a diario y yo la cambiaría por quién elijo ser. Sobre esa pregunta, ¿quién soy? Y yo creo que cuando nos la hacen, lo primero que decimos es: pues yo soy ingeniera, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy... Y empiezo a nombrar roles, incluso soy corredora, si eso es algo que disfrutas y te gusta, o soy yogi, ¿no? O meditadora, como que me voy mucho a los roles y al hacer. Y hemos creado una relación con el mundo a partir de ahí. Desde muy niñas hemos ido creando una relación con el mundo desde los roles que vamos adquiriendo. Soy hija, soy estudiante, soy, ¿no? Todo esto que ya te mencioné. El tema es que cada uno de esos roles también viene asociado a una manera de actuar y a unas expectativas muy claras que tiene nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, cultural, nuestro entorno laboral, y que viene asociado a cómo debemos ser para satisfacer ese rol de la mejor manera posible. Entonces, vamos a usar dos ejemplos que de pronto encajan en la mayoría de nosotras. Soy profesional, soy ejecutiva, soy líder. ¿Cómo se supone que debe ser esa mujer que es profesional?
Ah, pues buena profesional. ¿Qué significa ser buena profesional? Y ahí empiezan las expectativas. Que tenga cargos de liderazgo, que tenga posiciones con este nivel de aspiración salarial, que trabaje en este tipo particular de compañías. Y esto es distinto para cada una de nosotras. Sin embargo, viene asociado a una definición que hemos hecho en relación a lo que se espera de nosotras en esa posición, en este lugar. Pero a la vez, además de ser profesionales, somos muchas de nosotras mamás. ¿Cómo es ser mamá? ¿Qué es esto de ser mamá? ¿Quién soy yo mamá? Cuando mis hijos están pequeños y trabajo y entonces debo de balancear el tiempo, quién soy, por ejemplo, en mi caso hoy, mamá de un adulto que tiene una relación distinta conmigo y que necesita una mamá distinta. ¿Quién soy como mamá? ¿Qué se espera de mí en ese rol? ¿Quién soy como pareja, como esposa? ¿Y qué se espera de mí en ese rol? Y ese se espera es muy importante y uno diría, ay no, pero tan superficial, uno debería de actuar en coherencia con lo que uno es. Y de nuevo, sí, eso es fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Y no es tan fácil de hacer porque una necesidad básica del ser humano es pertenecer. Esa búsqueda de cómo encajo en eso que se espera de mí me permite pertenecer. Desde muy chiquita, y no sé, cuando uno llegaba al colegio o nuestros hijos llegaban del colegio con una carita feliz, ah, pues en la casa es lo que se espera de ti y entonces nuestros papás eran más felices, nos premiaban, estaban sonrientes, muy distinto a cuando yo llegaba con una carita triste o una nota diciendo que mis rendimiento escolar no fue suficiente y en ese caso mis papás eran otros, más me castigaban, restringían las horas de televisión, en esa época no era de iPad, o podía salir o no podía salir a jugar con mis amigos a la calle. Entonces fíjense que esto de quién soy está muy asociado a quién se espera de mí y es como un hilo conductor muy inconsciente pero fundamental en quiénes somos. ¿Por qué? Porque de nuevo necesitamos sentir que somos amadas, aceptadas, recibidas, que pertenecemos. Y esto no nos hace ni débiles, ni menos personalidad o más personalidad. No, es una búsqueda inherente al ser humano. Somos seres de manada, necesitamos pertenecer y tal vez esa es nuestra mayor vulnerabilidad, como lo nombra Brené Brown en su charla TED, El poder de la vulnerabilidad. Y si no la han visto o si la han visto, hay que volverla a ver con estos ojos, a ver qué encuentran ahí, porque es una charla de 20 minutos, pero de una gran profundidad. Pero bueno, volvamos a la autenticidad y a quién soy. Entonces, ¿qué pasa? Para suplir cada uno de estos roles, he venido creando un personaje, es decir, una manera de actuar, una manera de ser, una manera de vestirme, una manera de un lenguaje específico para poder ir satisfaciendo cada uno de estos roles. Y ser auténtica entonces, y la pregunta de quién soy cuando tengo un personaje frente a cada uno de estos roles, se queda como en el aire. Y no es que estos personajes o tener estos personajes sea bueno o malo, no es un juicio aquí, es qué tan clara y consciente soy del personaje que está actuando en este momento. Cuando yo puedo ser coherente, es decir, clara en qué personaje está actuando y yo decido que sí, que yo quiero actuar con ese personaje que me sirve para los resultados que quiero en esta situación particular, yo estoy siendo auténtica, ¿sí? Estoy siendo coherente con eso que quiero. El tema de la falta de autenticidad es cuando los personajes que tienen vida propia, que son inconscientes, que actúan en nuestra vida de manera natural, actúan por sí solos, más allá de nuestra capacidad de decidir y elegir que en este momento este es el personaje que yo voy a poner aquí. Una sorpresa súper linda que tuve esta semana es que, mentira, esta semana no, hace un par de semanas, es que recibí un correo de una mujer de esta comunidad contestando un email que les mandé anunciándoles que empezábamos la tercera temporada
de este podcast. Y ella me dice, Mila, que si estás viendo esto, gracias, amé tus palabras. Ella me dice, Claudia, gracias por la honestidad con la que tratas estos temas y tu autenticidad. Y lo recibí como un gran halago porque de nuevo ha sido parte de mi trabajo personal. No es fácil ver estos personajes actuar y a veces llegamos como a la casa o a nuestros momentos y espacios de silencio y decimos, uy, yo en esa reunión o en ese lugar no debo haber actuado de esta manera, no sé por qué hice esto, me hubiera gustado decir esto otro, y es porque no estamos siendo conscientes de cuál es el personaje que está eligiendo actuar. Aquí hay un pequeño ejemplo de personajes que traemos que es muy común en las mujeres y es esa necesidad de ser buenas. Y a veces en esa búsqueda de ser buenas, y me refiero a buenas desde la bondad, eh, nos de- como que se pierden los límites y vamos recibiendo la carga de todo el que nos necesita. Nos necesitan nuestras amigas, nos necesitan nuestra pareja, nos necesitan nuestros hijos, nos necesitan nuestros equipos, nos necesitan nuestro negocio y al final nuestras necesidades se van quedando por debajo. ¿Por qué? Porque una mujer buena nunca dice que no. Una mujer buena es capaz con todo. Una mujer buena puede balancear todos estos roles a costa de sí misma. Y ese tal vez es esos roles más silenciosos, porque claro que queremos ser buenas. Y vuelvo y te pongo el ejemplo de este podcast. Claro que yo quiero crear esta comunidad. Claro que quiero hacer el podcast y estar cerca a ustedes y traer estas conversaciones sobre liderazgo femenino a la mesa, pero lo estaba haciendo de alguna manera a costa de mí misma. Entonces, esta es una conversación, esto de ser mujeres buenas, que nos hace perder muy, muy, muy fácilmente. Y entonces, ese es un ejemplo que quería traer porque creo que es mucho más común de lo que conversamos, ¿no? Y hay otro tema aquí y es entre todos estos personajes que tengo en los distintos roles de mi vida, al final, ¿quién soy? ¿No? Y al final, ¿cómo dejo de jugar con las expectativas de los demás? Y al final voy a usar una pregunta que fue como un gran inicio a mi camino de autenticidad y fue, ¿cómo me gustan los huevos? Esta pregunta la escuché en una película, hoy traigo referencias de películas. Esta película se llama La novia corredora, como la de Bright Runner, se llama en español. La actriz principal es Julia Roberts. Ella actúa de una novia que cada vez que está en el altar sale corriendo. Y le pasa, no sé, 6, 7, 8 veces al punto de que un periodista dice, Bruto, ¿quién es esta mujer que cada vez que está en el altar, antes que decir que sí, se asusta y sale a correr? Y el periodista es Richard Gere, es el personaje que la entrevista y donde ella empieza a entender por qué es que sale a correr cada vez, qué es lo que la asusta tanto. Y al final mi lectura es que lo que la asusta es perderse. Una de las escenas finales de la película es una película muy vieja, así que no creo que esto sea un spoiler realmente. Ella está sentada en una mesa frente a una cantidad de huevos, todos preparados de distintas maneras. Y dice, cada vez que yo me relacionaba con un hombre, no sé, ranchero, me gustaban los huevos tipo ranchero. Cuando salía con hombres ejecutivos, me gustaban los huevos tipos poché como a él, o cuando me salía con tales otros tipos de hombres, si a él le gustaban los huevos revueltos, pues esos eran los huevos que eran mis favoritos, o los huevos con cebolla y tomate, pero al final nunca he sabido cómo me gustan los huevos. Y me encanta porque creo que es esa búsqueda, ¿no? En esta necesidad de que este personaje se acomode a la expectativa y a lo que el otro busca, pues yo termino acomodándome y no preguntándome realmente yo qué quiero, cómo me gustan los huevos. Y creo que ese es como la gran primer pregunta que nos mueve en este camino de la autenticidad, ¿quién soy? El fin de semana pasado vi una película que se llama Mi nombre es Agnieta. Y llegué a la película porque alguien en las redes, en Instagram, la recomendó hablando de cómo esta mujer vuelve a habitar el cuerpo. Y ese es otro de mis grandes temas en particular este año.
cómo me habito, cómo me cuido, cómo me relaciono realmente con mi cuerpo, así que el fin de semana saqué un rato para buscar la película y para mi sorpresa, en ese camino, la historia de Agnieta, esta vez sí no te voy a contar mucho sobre la película porque está en este momento en Netflix y creo que vale la pena que la vean. Em, es la historia es una película sueca, es la historia de una mujer casada con un hombre súper atlético, súper deportista, y como muy estricto en lo que come, en su deporte, en los horarios, en ese cómo deben ser las cosas. Ella, en cambio, tiene como unas búsquedas o unos, no es una búsqueda, como unos intereses ocultos, unos gustos ocultos súper lindos. Y es que, por ejemplo, le encanta Francia y ve documentales sobre Francia, le encanta comprar queso tipo brie y se lo come a escondidas del marido y toma vino de nuevo a escondidas del marido y es como una inquietud muy latente en su vida, pero ella tiene una vida muy estructurada y muy organizada como esposa. Los hijos no se ven en la película, pero cuentan que ya los hijos están grandes y se fueron. El marido y ella duermen en cuartos separados. Y en algún momento la película da un giro, empieza a cambiar y ella empieza una búsqueda que sí, tiene que ver con eso que me llevó a la película, que es la búsqueda de cómo se conecta de nuevo con su cuerpo, cómo se habita distinto, pero es la búsqueda de quién es. Y al final, después de una historia que te invito a que veas porque creo que es un gran camino hacia la autenticidad, ella dice una frase que así como la de cómo me gustan los huevos, me impactó un montón y es, esta es mi Agnieta. Es decir, ella llega a una versión de sí misma que es completamente coherente con los anhelos, con lo que le ilusiona, con lo que le mueve el alma, con lo que la invita a bailar. Esa declaración de soberanía sobre sí misma, sobre quién es, cuál es esa versión que antes de satisfacer a los demás me satisface a mí. Ahí estamos siendo auténticas. Esa es la verdadera capacidad de ser auténticas, esa soberanía sobre nosotras, sobre quién elijo ser, más allá de lo que se espera de mí, de lo que se busca de mí o cualquiera de mis roles. Yo preparé como unas pequeñas aspectos muy puntuales en los que podrías como trabajar o cuestionarte para hacer mucho más concreto este aspecto de la autenticidad del que te estoy hablando. Los primeros puntos son acerca o inquietudes que te planteo que tienen que ver con mi relación conmigo. De nuevo, cuando hablo de el liderazgo es una combinación de tres factores y el primer factor es un camino de autoconocimiento y conciencia y el liderazgo es acerca de las gestiones de la gestión de relaciones, en principio de la relación conmigo misma. Cuando les he dado esta teoría sobre liderazgo y liderazgo femenino, esta primera parte está orientado a esa relación que soy capaz de sostener conmigo misma y que me acerca a mi verdadera versión, a la versión de mí misma con la que puedo ser coherente y auténtica. Y la primera pregunta es, ¿cómo cuido de mí? Y en este caso no es ese cuidado físico. ¿Cómo cuido de mí? Es ese cuidado donde yo puedo poner límites para que esa necesidad del otro no transgreda esa búsqueda personal. La segunda es que tanto me respeto. Y el respeto no es ese cuidado amoroso que tengo de mí misma, es escucho realmente mis anhelos, escucho realmente lo que mi esencia más pura me pide, escucho los anhelos de mi corazón y de mi alma, eso que quiero, eso que me gusta, eso que busco, eso que realmente me hace vibrar y ser feliz. Lo tercero es, soy mi prioridad. En esa lista de roles, ¿me estoy poniendo a mí por encima de los demás? Porque claro que el líder siempre tiene que estar presente, pero primero para sí mismo, porque si yo no estoy presente para mí, no soy mi prioridad, es muy difícil realmente estar al 100% para poder darle a otros lo que esperan de mí en cada uno de esos roles. Esa cuarta,
que tiene que ver con esa razón por la que llegué a la película de Me llamo Agneta y es escucho mi cuerpo. Eh, Escucho mis necesidades más básicas, que son las que expresa mi cuerpo, mis necesidades de descanso, mis necesidades de relajarme, mis necesidades em, de jugar o de ir a yoga o de estar descansando o estar en paz. Escucho mis necesidades de contacto con la naturaleza, me escucho físicamente lo que mi cuerpo está necesitando. Entonces, estos aspectos tienen que ver con mi relación conmigo misma. Cuando yo puedo como contestarme estas preguntas y estar conmigo y en coherencia, ahí puedo empezar a ser coherente con otros. Esa búsqueda de ser coherente entre eso que digo, pienso, entre eso que siento y hago, ¿no? Ahí ya empiezo a poder ser auténtica hacia afuera, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Desde eso que yo siento y desde eso que yo pienso. Desde ahí entonces viene ese otro factor hacia afuera que es mi gestión de relaciones. Cuando la relación conmigo misma está centrada en mí y es coherente, yo ya puedo relacionarme con los demás con autoridad, no solamente con autenticidad, sino también con autoridad sobre mí misma, es decir, con soberanía, y puedo ser consciente del propósito de esta relación, del propósito que yo tengo en este rol, y desde ahí actuar y relacionarme con los demás. En ese momento yo puedo ser un líder consciente, yo puedo motivar, yo puedo inspirar no solamente a mis equipos, sino a mi pareja, a mis hijos, a mi mamá, a mi hermano, a mis amigas, al otro. Y finalmente, y esto me parece divino, y es que a veces es tal nuestra necesidad de cumplir estos distintos roles que no nos damos el permiso de brillar, no nos damos el permiso de ser genuinamente la expresión de nuestro máximo potencial. ¿Por qué? Por miedo a no cumplir uno de estos roles. Creo que este último aspecto que quiero dejarte para pensar es cómo me pongo afuera con el permiso de ser yo. Y ahí entonces me estoy dando el permiso de brillar. Bueno, esta es la reflexión que traía hoy sobre autenticidad para ti. Espero que la disfrutes. Déjame por favor tus comentarios. Para mí siempre es muy importante abrir la conversación, saber qué están pensando. Pueden dejarme los comentarios en esta plataforma, puedes dejarlo en las redes. En Instagram me encuentras como @ClaudiaVeraLiderazgo. Si este contenido ha sido de valor para ti, te invito a que lo compartas. Es la mejor manera de apoyar esta comunidad. Nos vemos en un próximo episodio.